Bienvenidos a Religión Descifrada. ¿Es la Navidad más pagana que cristiana? Los verdaderos orígenes de la Navidad, de los dioses paganos a Jesucristo. Es una escena reconocida en todo el mundo. El cálido resplandor de las luces en la oscuridad invernal. El aroma a pino y canela. La reunión familiar. El intercambio de regalos cuidadosamente envueltos. Esto es Navidad. Para miles de millones de personas, es uno de los días más sagrados del año, una profunda celebración religiosa que conmemora el nacimiento de Jesucristo, la figura central del cristianismo. Sin embargo, para millones más, se trata de un evento puramente cultural o comercial, celebrado sin ningún contexto religioso. Esta festividad es un fenómeno global único. Pero, ¿alguna vez te has detenido a analizar en profundidad las tradiciones en sí mismas? ¿Por qué traemos un árbol de hoja perenne al interior de nuestras casas? ¿Por qué colgamos muérdago? Y lo más importante, ¿por qué el 25 de diciembre? Si consultamos los evangelios cristianos, encontramos relatos detallados de la Natividad, de María, José, los pastores y los Reyes Magos. Pero lo que no encontramos es una fecha. La Biblia nunca especifica el día, ni siquiera la estación, del nacimiento de Jesús. De hecho, muchos historiadores argumentan que la mención de pastores que permanecían en el campo, vigilando sus rebaños por la noche, hace improbable un nacimiento invernal en Belén. Entonces, ¿cómo decidió la Iglesia Cristiana Mundial, tras siglos de debate, fijar la fecha del 25 de diciembre? La respuesta no es sencilla. Es una fascinante historia de fe, astronomía, política y uno de los ejemplos más exitosos de adaptación cultural en la historia de la humanidad. Esta no es una historia para desmitificar la Navidad. Se trata de comprender sus ricas y complejas capas. Para encontrar los verdaderos orígenes de esta fecha de diciembre, primero debemos mirar no a Belén, sino a los cielos. Mucho antes de que se celebrara la primera Navidad, las civilizaciones antiguas eran maestras astrónomos. Su supervivencia dependía del ritmo de las estaciones, y ese ritmo estaba dictado por el Sol. En el hemisferio norte, un evento celestial era más importante, más temido y más celebrado que ningún otro, el solsticio de invierno. El solsticio, que ocurre alrededor del 21 de diciembre, es el día más corto y la noche más larga y oscura del año. Para los pueblos antiguos, este fue un momento de profunda angustia. El sol, fuente de toda vida y calor, se encontraba en su punto más débil. El mundo era frío, oscuro y parecía agonizante. Pero el solsticio fue también un momento de profunda esperanza, porque marcó un punto de inflexión crucial. Fue el momento en que el sol murió para renacer. A partir de ese día, la luz comenzaría a regresar. Era una promesa cósmica de que la vida triunfaría sobre la oscuridad y que la primavera volvería. Este concepto, la muerte y el renacimiento de la luz, la victoria de la luz sobre la oscuridad, es una idea religiosa profundamente poderosa. Y casi todas las grandes culturas de la antigüedad construyeron un festival en torno a este mismo momento. Los egipcios celebraban el renacimiento de Horus. Los persas honraban a Mitra, el dios de la luz, que también se decía que había nacido en esta época. Las tribus nórdicas y germánicas comenzaban su festival de 12 días llamado Yule. Pero el más famoso, el más influyente y el más extendido de todos estos festivales de invierno, tenía lugar en el mismísimo corazón del Imperio Romano. Fue una celebración de una semana de duración, llena de caos, banquetes e intercambio de regalos. Se llamaba Saturnalia. Si eras ciudadano romano en la semana previa al 25 de diciembre, no estarías trabajando. Estarías celebrando la Saturnalia. Esta fiesta, que recibe su nombre de Saturno, el dios de la agricultura y la abundancia, era posiblemente la más popular, alegre y bulliciosa de todo el año romano. Año romano. Fue una época de completa inversión social. Se suspendieron todas las actividades laborales y comerciales. Los tribunales y las escuelas cerraron. El juego, normalmente prohibido, se permitió en público. Lo más drástico fue que el rígido orden social se trastocó por completo. A los esclavos se les permitía cenar con sus amos, e incluso, en algunos hogares, los amos les servían.
Fue un retorno simbólico y temporal a una mítica edad de oro, de igualdad, regida por el mismísimo Saturno. Pero dos de las tradiciones de Saturnalia nos resultan increíblemente familiares hoy en día. La primera era el intercambio de regalos. En los últimos días de la festividad, conocida como Sigillaria, los romanos intercambiaban pequeños regalos, a menudo humorísticos, en particular velas de cera, conocidas como cerei, para iluminar las noches oscuras, y pequeñas figurillas de cerámica. La segunda, como acabamos de mencionar, fue la luz. Se encendieron velas por todas partes, un acto simbólico para alejar la oscuridad y dar la bienvenida al regreso del sol. Las Saturnales eran una parte querida, caótica y esencial de la vida romana. Pero no eran la única fiesta solar. A medida que el Imperio Romano crecía, absorbió innumerables religiones, incluido el popular culto mistérico del mitraísmo, una deidad persa de la luz. Y en el siglo III, el emperador Aureliano vio un problema. El imperio se estaba fracturando. Era demasiado vasto, con demasiados dioses locales. Aureliano necesitaba una forma de unificar a su pueblo bajo una sola deidad suprema. En el año 274 después de Cristo, llevó a cabo una brillante maniobra política y religiosa. Declaró una nueva festividad en todo el imperio, el Dies Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto. ¿Y la fecha oficial que eligió para esta gran celebración? El 25 de diciembre. Él no inventó esta fecha, simplemente formalizó una tradición que ya era popular. Al vincular el nacimiento del sol inconquistable con el solsticio de invierno, les dio a todos los romanos, desde Siria hasta España, un único y poderoso dios en torno al cual unirse. Así pues, en el siglo IV, el 25 de diciembre ya era la festividad imperial más importante del año. Era el cumpleaños del dios Sol. Pero en ese mismo instante, otra fe estaba surgiendo, una que pronto conquistaría el propio imperio. Y esta también tenía una historia de nacimiento divino. Pero dejemos por un momento los templos de mármol de Roma y viajemos hacia el norte, a los fríos y oscuros bosques de Germania, Escandinavia y las tierras celtas. Aquí, los dioses romanos tenían poco poder. Pero el solsticio lo era todo. Los pueblos germánicos y nórdicos llamaban a este periodo de pleno invierno, Yule. Yule era un festival de 12 días de festines, bebidas y rituales, todo centrado en la muerte del año viejo y el renacimiento del nuevo. Era un tiempo para honrar a los ancestros y apaciguar a los dioses, como Odín, el padre de Yule, para asegurar el regreso del sol. Y es de estas tradiciones del norte, lejos de Belén, de donde heredamos algunos de nuestros símbolos navideños más emblemáticos. Primero, el tronco de Navidad. Se elegía un tronco entero y enorme y se llevaba al hogar. Se encendía con un trozo del tronco del año anterior, simbolizando la continuidad. Este fuego debía arder durante la noche más larga, un faro de luz y calor contra el frío y cualquier espíritu maligno que pudiera estar al acecho. Sus cenizas se guardaban para el año siguiente, pues se creía que poseían poderes protectores y fértiles. Y luego, está quizás el símbolo más querido de todos, el árbol. En pleno invierno, cuando los árboles de hoja caduca eran esqueletos desnudos, una planta permanecía verde y viva, la perenne. Para los pueblos antiguos, este árbol era un símbolo poderoso y místico. Representaba la resiliencia, la resistencia y la promesa de la vida eterna. Si bien a los alemanes se les atribuye principalmente la tradición de llevar un árbol de Navidad al interior de las casas y decorarlo, la práctica de colgar ramas de hoja perenne sobre puertas y ventanas era común en muchas culturas, con el fin de alejar el mal y celebrar la vida en medio de la muerte. Finalmente, tenemos las curiosas tradiciones del acebo y el muérdago. Para los druidas celtas, el muérdago era una planta sagrada. No crecía en el suelo, sino en las ramas de otros árboles, suspendido como si estuviera entre el cielo y la tierra. Se le consideraba un símbolo de fertilidad, paz y tregua. De hecho, según la costumbre romana y druídica, si los enemigos se encontraban por casualidad bajo una rama de muérdago, debían de poner las armas y guardar una tregua hasta el día siguiente. Este es el origen de nuestra tradición moderna, y bastante más romántica. El acebo, con sus hojas puntiagudas y bayas rojas, era considerado una planta protectora, que representaba lo masculino, mientras que el muérdago representaba lo femenino.
Así pues, al entrar en el siglo IV, nos encontramos con un mundo repleto de tradiciones invernales arraigadas, poderosas y muy queridas. Tenemos el Sol Invictus romano el 25 de diciembre y el Yule nórdico, con sus árboles, leña y festines. Y en este mundo, llega el cristianismo. En los primeros siglos posteriores a la muerte de Cristo, su nacimiento no fue una fiesta importante. El enfoque de la iglesia primitiva estaba en su muerte y, fundamentalmente, en su resurrección, que se celebraba en Pascua. Pero a medida que el cristianismo crecía, y especialmente después de convertirse en la religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino, la iglesia se enfrentó a un desafío significativo. ¿Cómo se convence a una población que ya está profundamente arraigada culturalmente a sus propias y queridas fiestas de invierno? No se puede simplemente decirles a millones de personas que sus tradiciones de banquetes, intercambio de regalos y encendido de hogueras en la oscuridad están mal. No dejarán de hacerlo. Simplemente lo harán en secreto. Los líderes de la iglesia primitiva, como el Papa Gregorio Magno, lo entendieron. Hicieron una elección consciente, documentada y brillante. La estrategia no era la erradicación, sino el sincretismo. El sincretismo es la fusión de diferentes creencias y prácticas. Si una cultura tiene una tradición arraigada, no se combate, sino que se asimila, se bautiza, se recontextualiza con significado cristiano. Y la iglesia tenía la historia perfecta para hacerlo. Los romanos ya celebraban el cumpleaños del Sol inconquistable, Sol, el 25 de diciembre. ¿Qué mejor fecha para celebrar el cumpleaños del Hijo de Justicia, como se llamaba a Cristo en las Escrituras? Fue una sustitución teológica perfecta. El mundo pagano celebraba el renacimiento del Sol físico, el mundo cristiano celebraría ahora el nacimiento de la luz espiritual del mundo. Las velas de Saturnalia se convirtieron en las velas del Adviento, simbolizando a Cristo como la luz. Las ramas de hoja perenne se convirtieron en el árbol de Navidad, cuya forma triangular a veces incluso se utilizaba para explicar la Santísima Trinidad. El acebo, sus afiladas hojas llegaron a representar la corona de espinas, sus bayas rojas la sangre de Cristo. El banquete y el intercambio de regalos fueron reinterpretados como una celebración del regalo de Dios a la humanidad y de los regalos de los Reyes Magos. Este proceso duró siglos, pero fue increíblemente eficaz. La Iglesia no inventó una nueva festividad de la nada, le añadió un profundo significado a una fecha y a un conjunto de tradiciones que ya poseían un profundo poder espiritual para la gente. Esto no es una conspiración. Es la historia de cómo funciona la cultura. Así pues, cuando preguntamos, ¿los orígenes de la Navidad son paganos o cristianos? La única respuesta correcta es sí. La Navidad, tal como la celebramos, es un hermoso palimpsesto, un manuscrito antiguo donde se han escrito capas de texto nuevo sobre el antiguo, pero aún se pueden ver los tenues rastros de lo que vino antes, si uno sabe dónde mirar. Esta historia no disminuye el profundo significado religioso que tiene para 2.500 millones de cristianos. Para ellos, el 25 de diciembre es, y siempre será, una celebración sagrada de la Natividad. En cambio, esta historia enriquece nuestra comprensión. Esto demuestra cómo esta única festividad se ha convertido en un fenómeno global, que lleva consigo la antigua y primordial necesidad humana de encontrar luz en la oscuridad, de compartir calor en el frío y de celebrar la promesa de la vida y el renacimiento. Ya sea que estés celebrando el nacimiento de un Salvador o simplemente disfrutando de la compañía de tu familia, estás participando en una tradición que te conecta con los romanos, los vikingos y los primeros cristianos. Y eso es el Historia de Navidad al descubierto. Suscríbete y haz clic en la campanita para no perderte ningún video nuevo.